Definición de discípulo. Un discípulo, ¿qué es un discípulo? O sea que el discípulo hace falta que tenga un maestro. ¿Y cuál es la función del discípulo? Eso es importante, pero para poder discipular a otro, ¿qué tiene que hacer el discípulo primero? Tiene que aprender ¿de quién? Del maestro. Básicamente eso es lo que nos dice la palabra del Señor, y también en el mundo secular es así. Usted no puede dar lo que no tiene. Tiene que primero aprender para entonces poder dar por gracia, en el contexto bíblico, lo que por gracia usted recibió. Amén. Así que vamos a estar leyendo la palabra para esta definición. Amén. Así que para poder entender bien el contexto de ser discípulo y de hacer discípulos, va viendo, ser discípulo es una, y hacer discípulos, como está diciendo Úrsula, es la consecuencia de ser discípulo. El mejor ejemplo son los discípulos de Jesús. Usted sabe que el Señor tenía discípulos. Juan tenía discípulos. Saulo de Tarso tenía discípulos. Bernabé tenía discípulos. ¿Está viendo? Estoy seguro que Juan y todos los apóstoles en su momento tenían discípulos. Los rabinos judíos tenían discípulos. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había esta noción de que para poder aprender algo que tuviera algún valor y una profundidad y una larga vida y larga influencia, ¿verdad? Y una, vamos a decir, algo que sea trascendental, requería un largo tiempo pegado o apegado a un maestro. El evangelio no es diferente. Por eso le llamamos el periodo del discipulado, cuando hay un nuevo creyente que tiene que empezar ahora a caminar, como dice la Biblia, en los rudimentos, a tomar la leche espiritual, para que eventualmente ya pueda tomar la vianda espiritual. ¿Está bien? Según el contexto de la Biblia. Creo que iba a decir algo, amiguita Margarita. Que siempre en esa relación de maestro y discípulo siempre hay un elemento bien importante que se llama amor. El maestro tiene que tener amor, claro. Y por el otro lado, mirándolo, ¿verdad?, desde el punto de vista que dijo hermanita Úrsula, los discípulos, para poder obedecer a su maestro, tienen que amar a su maestro también. Amén. Entonces eso es importantísimo, pero es muy cierto lo que usted dice. ¿Qué mejor ejemplo entonces que yendo a lo que nos narra la palabra sobre los discípulos de Jesús? En un momento dado, los primeros discípulos que nos narra el Nuevo Testamento son los discípulos de Juan el Bautista. Y luego los discípulos de Jesús. ¿Qué es ser discípulo? En el caso de ser discípulo de Jesús es participar de la misión que Él nos comisionó en este mundo. La misión de discipular y hacer discípulos. Amén. Fíjese que aquí no estamos hablando en el sentido de hacer discípulos, no estamos hablando de enseñar cosas nada más, ni de seguir un currículo, ¿no? Tiene parte de, porque hay que aprender las escrituras y hay que aprender los buenos ejemplos. Pero el fin primordial es que sean salvos. ¿Ven? Diferente a lo que se aprende en el mundo. Por ejemplo, allá en una escuela de karate, pues hay un maestro, un sensei, y hay unos discípulos. Entonces el sensei le enseña, para hacer tú de esta forma en karate, pues tienes estos niveles y tú vas a ir aprendiendo, te vamos a ir enseñando. Para cosas humanas, que no tienen ninguna transformación en la vida. Pero el creyente es discipulado por Cristo una vez ha sido salvo por la fe. Para que el creyente pueda ser capacitado para predicar el evangelio a otros que puedan ser salvos por la fe también. Y entonces encargarse de que ellos vayan creciendo en Cristo Jesús. Amén. Por eso estábamos diciendo el domingo que algunos andan más creciditos que otros. Y algunos crecen más rápido que otros. Pero siempre el Señor espera que todos vayan creciendo. Amén. En el nombre de Jesús. Pregunta. ¿Cómo le llaman aquí en la sociedad a quienes deciden vivir como discípulos de Jesús? ¿Cómo le llaman? Cristianos. Aleluya.
religioso, ¿cómo más le llaman? ¿Ah? Loco, fanático. Oye, déjame no preguntar más nada, pues se va poniendo peor según voy. Pero todo, creo que yo no califiqué si era verdad o no, pero es la realidad. O sea, así es que llaman, esa es la sociedad. ¿Ok? Ahora, tu propia experiencia, ¿cómo tú la describirías al ser discípulo de Jesús? ¿Qué palabras tú usarías? Privilegiado. Afortunado, bendecido. ¿Qué más? Privilegiado, paz, estando en paz, claro. Lleno del amor de Dios. Limpio, eso es bien importante. Justificado. Ahora va, sigo preguntando, se va poniendo mejor. Justificado. Amén. Santificado, estábamos diciendo. Pues todo ello es lo que describe realmente un discípulo de Jesús. ¿Cómo te gustaría crecer y madurar a medida que te esfuerzas en seguir a Jesús? ¿Te gustaría crecer? Amén. Claro que sí. La contestación a esa pregunta es, ¿cómo no? Yo quisiera ser cada día más, ¿como quién? Como el Maestro. Pero recuerde siempre, medio maniático con las definiciones, porque no quiero que esto vaya alguien a pensar, es que Jesús es el Maestro y nosotros los discípulos. Sí, eso es cierto. Pero Él primordialmente es nuestro Salvador. Que no se nos olvide ello. ¿Okay? Porque no es, yo nunca pondría un sticker en el carro mío que diga Jesús mi Maestro. Porque es que Él es tanto más que ellos. Amén. Es mi Salvador, mi Redentor. Amén. No temas porque yo te redimí y yo te puse un nombre nuevo. Esa es la realidad. Después de ello, que es Maestro. Amén. Y que nosotros sus discípulos. Amén. Pero lo primero, lo importante. Maíta Casimira. También el maestro Jesús, Él procura que nosotros como sus discípulos sí. Sí. Exactamente. Imitadores, por eso Pablo hacía énfasis, sed imitadores de mí, como yo imito a Jesús, a Cristo. La palabra discípulos, ¿okay?, puede tener dos implicaciones al mismo tiempo. ¿Okay? La palabra define lo que somos nosotros como cristianos, que somos discípulos de aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Pero tiene otro significado también, que también expresa lo que nosotros hacemos, no solamente lo que somos, lo que nosotros hacemos, porque el discípulo tiene una tarea que hacer, y que tiene dos connotaciones. ¿Okay? Yo soy discípulo porque ese es mi estatus. Cristo me compró y ahora yo soy su discípulo, yo soy su hijo, porque Él me salvó. Amén. Ese es el estatus. Pero mi labor, mi acción, mi razón de ser, mi job description, como llamarían, ¿verdad?, en el sentido humano, es que yo soy siervo del Señor. Amén. Y por ende tengo una encomienda que hacer. Así que el discípulo, lo que queremos decir, discipula. La parte importante que nos tenemos que llevar. Amén. Tenemos que responsabilizarnos por hacer crecer a los otros hermanos que van creciendo en la fe. Maíta Casimira. Un maestro se diferencia uno de otro con la enseñanza que trae. Sí. La enseñanza que trae Jesucristo es mucho más superior a todo lo que se enseña alrededor del mundo. Claro. Porque totalmente nos cambia, nos transforma. Claro. Y su doctrina es la base para que el mundo cambie. Claro. O sea, es una enseñanza que es divina, no es terrenal. Es totalmente diferente a todas las otras enseñanzas que tienen otros maestros y otros seguidores. Exacto, completamente diferente, estamos completamente de acuerdo. Amén. Así que, hermanita Margarita, sí. Que también básicamente es para esta enseñanza para que nosotros podamos aprender a tener una vida mejor. Amén, claro. Para que cada día seamos más como Cristo. Porque tenemos, ¿verdad? La encomienda es ser
como Cristo, nuestro Maestro. Amén. Nuestro Salvador. Siempre que voy a decir Maestro, voy a decir Salvador, porque esa es la manía que tengo en mí. Amén. Que nunca se nos puede olvidar. Primero Salvador y después Maestro. Amén. Al igual que el hermano suyo no es su condiscípulo ni su codiscípulo, es su hermano y su hermana en Cristo, igualmente redimido por Cristo Jesús. Bien importante. Ahora, el proceso del discípulo, discipular a otros, amén, se llama así mismo el discipulado. ¿Quiénes son puestos para discipular a otros? Todos los creyentes son puestos para discipular a otros. Por eso es que Pablo hace énfasis también en recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, bendito diría, si fuera de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque todos vamos caminando, amén, a parecernos más al Señor, pero algunas personas pueden tener peculiaridades en la forma de ser y en la forma de creer. Peculiaridades respecto a cosas que no son importantes, ¿verdad? Porque si alguien es peculiar respecto a que Cristo salva o no, eso no es una peculiaridad, eso se llama un error profundo. Pero si alguien dice, yo pienso que pues la ropa que yo me pongo para la iglesia es blanca siempre, pues déjelo que se ponga la ropa blanca. No le diga, ay, pero qué carga, qué es eso, qué ignorancia tú tienes, qué te hace, la ropa te salva, te hace algo, déjelo quieto. Si usted ve que la persona está andando sano en su fe, pues mira, recíbalo, ¿verdad? Hay otro que dice, nosotros estamos llamados a comer ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Si usted sabe en la palabra que eso no es sostenible, pues déjelo tranquilo, déjelo tranquila, ¿verdad? Hay personas que dicen en su culto particular, muchas de estas cosas les son de bendición. Si usted dice, a mí me tienen sin cuidado, pues no, a usted le tienen sin cuidado, pero a su hermano no. Entonces usted lo ayuda a ir creciendo en las cosas que son realmente importantes. Amén. Eso se llama discipular, enfocarse en lo que es esencial, amén, esencial en la vida del cristiano, amén. Así que vamos a ir a estos ejemplos que nos hablan de los discípulos de Jesús. Pero como les dije, antes que viniera el Señor Jesús, había un varón peculiar, un varón excéntrico, que vivía y estaba allá en las regiones desérticas de Judea. ¿Okay? Dice que comía langostas, no de aquí, langostas, los saltamontes grandes esos rojos, y miel silvestre, y se vestía de pieles, y andaba con un cinto de cuero, y era un clon del profeta Elías. Y no era de extrañarse, porque la Biblia le llama Elías, el que iba a venir, el que iba a abrir el camino para el Señor. Así que era Elías, que el que no vio a Elías, porque antes no habían grabadoras ni video, el que no vio a Elías cuando Elías vivió por allá, muchos años, pues pudo ver al segundo Elías. El mismo Cristo dijo, os digo que Elías ya vino, e hicieron con él todo lo que quisieron. Amén. Dice, pero de todos los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Mire qué cosa. Si la queréis recibir, recibidle, como quien dice. Ese era un hombre que tenía una misión. Juan tenía una visión. ¿Cuál era la misión? Preparar el camino. Pero no estaba hablando del camino físico, porque eso se hacía para los reyes. Cuando venía un rey, mandaban a los heraldos. Decían, hay un rey que viene, faltan unos meses, pero este camino está feo. Tiene mucha hierba por todos lados, póngalo bonito. Y pongan unas paradas, y pongan unos sitios con sombra, y de vez en cuando tengan unos cuantos que vengan y los saluden, y cada día se hace una algarabía hasta que llegue allá, y va a traer esta agenda. Ese era un heraldo. Pero este heraldo era diferente, hermanita Margarita. Esta era para ir preparando los corazones de las personas. Exactamente. Para ir recibiendo. Exactamente. Parte de la función de un heraldo normal era adecuar a la gente a lo que iba a venir, al que iba a venir. En este caso, Juan el Bautista era para preparar el camino, pero preparar mayormente los corazones. Amén. Su intención era discipular a aquellos que querían, amén, esperar al que había de venir, que querían esperar al Mesías.
Amén. A Cristo Jesús. Y a eso fue que se dio a la tarea. Amén. Sí, Sí. pastor, predica del arrepentimiento. Exacto, y a eso mismo iba. ¿Qué era lo que hacía Juan? ¿Cómo preparaba el camino? ¿El camino a qué? ¿Qué camino? A creer en Jesús. Exacto, porque ¿cuál era? Esa era su misión, pero ¿cuál era la misión del que había de venir? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antier estábamos hablando en la predicación que hay un paso esencial para salvarse y dejar de estar perdido. Hay que arrepentirse. Pues Juan predicaba el arrepentimiento. Y de hecho, para darle una semblanza de una acción física, bautizaba a aquellos que profesaban arrepentirse. Amén. Y él los bautizaba en el río Jordán, en un lugar que se llamaba Betábara. ¿Ok? Así que, siguiendo el ejemplo de Juan, nos ayuda a ubicarnos cómo debe ser tanto el discípulo, como Juan, y cómo él discipulaba, amén, a sus discípulos. Y vamos a leer en Juan, capítulo 1, verso 29 al 42, amén. Algún hermano que lo lea bien duro, para que se quede grabado acá. Maíta Ángel lo va a leer, amén. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Vio? Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanita Angie. Amén. Estuvimos leyendo Juan 1, 29 al 42. Amén. Nos narra el momento cuando Juan, amén, ya cuando Cristo estaba en esta tierra. Recuerde que Juan era como 6 meses mayor. Amén. Pero usted sabe una cosa, ellos no se habían visto. Usted mira bien con calma, mira los evangelios. Ellos no se habían visto cara a cara hasta cuando se vieron cara a cara. No era que ellos estaban compartiendo juntos. Amén. Cada cual tenía su enfoque. El ministerio de Jesús iría a empezar. El de Juan había empezado ya hacía un tiempo dado, ¿verdad? Entonces, Juan se dedicaba a hacer discípulos para preparar el camino hasta en un momento dado cuando su rol iba a transicionar. Porque el ministerio de Juan iba a terminar. Cuando viniera el que iba a venir, para el cual él preparaba el camino, ya el ministerio de Juan terminaría. Y así es que se nos narra en la Escritura. Amén. Así que si vamos bien y vemos lo que estamos viendo aquí, vamos ahora a pensar y vamos a volver a la historia nuevamente.
¿qué significa ser un discípulo de Jesús? La mejor forma de contestar esto es centrándonos en quién es Jesús. Por eso les decía, no nos podemos centrar solamente en que es el maestro. Porque por ahí hay muchos stickers que dicen que Cristo es mi copiloto. Y otros dicen que Cristo es mi música. Y que Cristo es mi inspiración. Y que Cristo es mi musa. Y cuántas tonterías de estas, ¿verdad? Que muchas de ellas son reales, otras son muy livianas. A mí no me gustan mucho ellas. Solamente los títulos que la Escritura le da. Maestro es uno de ellos, pero es mucho más allá de ellos. ¿Ven? ¿Cómo podemos contestar qué significa ser un discípulo de Jesús? Vamos a describir a Jesús. Tenemos que tener una perspectiva adecuada de quién es Jesús. ¿Entiende? Porque si yo soy discípulo de Jesús, ¿cómo usted describiría a Jesús? ¿Amén? Esa es la parte importante que estamos viendo aquí. Así que significa entonces ser discípulo de Jesús. Amén. Por eso dijimos y preguntamos en una ocasión y repasamos en la mente ahora, ¿cuáles son algunas de las diferentes maneras en las que la gente de hoy define a Jesús? Por ejemplo, ¿cómo lo definirían? ¿Ah? Le dicen un profeta. Profeta. El niñito Jesús, le dicen en algunos lugares. ¿Qué más? Un buen hombre. El Mesías, el del Sagrado Corazón también, ¿sí? ¿Cómo describe la gente a Jesús? Algo que pasó hace muchos años. Sí, exacto, un revolucionario. Ajá, también. Hace poquito yo estaba en como 2 años, hace un año, sí, un culto en una iglesia por acá en el sur, y estaban cantando un himno que se llamaba El Revolucionario. Y yo dije, ay Señor, que no sea lo que yo creo que va a seguir a revolucionar. Parecía que estaba cantando el Che Guevara. Y a mí me brincó, ¿sabes lo que es cuando uno dice que le brinca la cadena a uno? Los que saben un poquito de mecánica, que la cadena del timing belt del motor tiene que estar en cierta localización, pues a mí me brincaba 2 o 3 dientes. Y entonces estaba yo como que yo no podía bregarlo. Me tuve que ir para el baño, ay Señor, ayúdame aquí. Ayúdame aquí porque me ha dado un descajile y una furia. Yo, la gente atendiendo esas tonterías. ¿Qué revolucionario ni revolucionario? Eres nuestro Salvador. Amén. Pero eso es importante, no definir a Cristo como lo define el folclore. Amén. ¿Cómo usted explicaría quién es Jesús? Primero, el Salvador. Nuestro Salvador. Amén. Amén. Y si es un Salvador, ¿Salvador de quién? De mi vida. ¿Y por qué? Por eso mismo, porque somos pecadores, amén. Porque habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Exacto, y Él es uno entre cuántos salvadores. El único, no hay más nadie, hermano. ¿Y qué más hace? Siga, porque hay un montón de cosas más. La verdad absoluta. La verdad, amén. El Hijo de Dios igual a Dios. Él mismo dijo, yo quiero que eventualmente todos honren al Hijo como honran al Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero ahí hay un montón de gente que a lo mejor en su casa le ha dejado invitaciones para que vaya el 12 de abril a la conmemoración de la muerte de Jesús. Ya usted sabe quiénes son. El chico, llámale al Señor por lo que es, no como si hubiera sido un peón dentro del plan de Dios. Él mismo, Dios encarnado, obró y es el autor de la salvación. Mientras no le honren al Señor como lo que es, las cosas nunca van a salir bien. Amén. Por más lindo que lo pongan y por más dibujitos bellos y cuantos papelitos repartas por ahí. ¿Cómo más le llamaría usted a Jesús? El pan de vida, el buen pastor. El pan de vida, el buen pastor. Amén. El alfa y el omega, el principio y el fin. El creador de todas las cosas, mediante las cuales por él subsisten y fueron hechas. ¿Qué más usted conoce? Todopoderoso. El Todopoderoso. Más Margarita. El príncipe de paz, porque cuando el pecador se arrepiente, Amén. está en paz con Dios. Amén. Exactamente. De Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Literalmente las palabras que usó Juan en esta porción. Amén. El que era, el que es y el que ha de venir. El Todopoderoso. Amén. Digno de recibir toda honra y toda gloria. Si seguimos aquí, estamos la noche entera. Pues esa es nuestra convicción bíblica de lo que es Jesús.
al conocer ello y a mantenerlo vivo en nuestro corazón y nuestra mente, le ayuda a usted a entender qué es lo que es ser discípulo. Pedro lo describió y lo resumió muy bien. Nosotros somos, dijo él, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que él le da todos estos títulos, y nosotros somos unos poquitos, nada más al Señor, porque eso le ayuda a usted y a mí a entender qué es lo que es ser discípulo de quién estamos hablando, que es nuestro maestro, de los cuales nosotros somos los discípulos. Por eso es que es importantísimo explicarlo así. Eso mismo hizo Juan, para explicarles y abrir el camino para aquel que iba a venir. Él les habló de ese que iba a venir. Amén. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, unos ejemplos, él dice que él, a pesar de que Juan era 6 meses mayor que él en la carne, más viejo, él era antes que yo. Amén. Mire cómo dice. Vamos aquí un momentito. Es donde yo lo tenía. Esto fue así impromptu. Lo vi y ahora se me perdió por estar, lo cité así de aire. Está en Juan, perdón, en Lucas. Y está en Juan también, ¿verdad? Creo que lo vi acá y estaba leyendo allá también. Lucas 3:16. Lucas 3:16 dice de esta forma. Cierto. Ah, sí. Es uno que es más poderoso que yo, pero también habla uno que dice es más poderoso porque era antes que yo. 1:27. Sí, pero es que ese es Sí, Juan, es que yo lo digo, sí, pero es el mismo Juan hablando. Es el mismo Juan hablando. Y él lo dijo a sí mismo en ese contexto. Es que yo creo que estaba en otro evangelio. Sí, habla de la correa y todo, pero estaba allí, hermano. Si no lo encontramos, lo citamos para cuestión de tiempo. Y podemos seguir hacia adelante. A ver, sí, dice aquí. Es el 30, ese mismo, gracias James. O sea que lo había visto, estaba leyendo en varios. Dice, ese que viene antes de mí, ese varón, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Pero para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Amén. Por eso es que es importante definir al Señor como la misma Biblia lo define. Amén. De la misma forma que nosotros definimos la salvación como la misma Biblia lo define. Para que podamos ser verdaderos discípulos. Amén. El discípulo que discipula a otros y a la misma vez es discipulado por Cristo Jesús y por otros hermanos. Amén. Hay discipulado mutuo todo el tiempo. Juan lo identificó a Jesús como ¿qué? Como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. Y en la porción que leímos, también uno de ellos le dice, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sí, fíjate, lo del Espíritu Santo y fuego. Habla de dos connotaciones, ¿verdad? Eso es lo que está en Mateo. Gracias por traerlo, ¿verdad? Allá en Mateo se nos dice que el fuego, sin embargo, está reservado para el juicio. En Mateo 4, Mateo 3:11, dice Juan, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Fíjate cómo él lo describe. Ese sí que es poderoso. Ese los va a bautizar con Espíritu Santo
y con fuego. Y después describe cómo es que usa el fuego. En el verso 12 dice, el aventador está en su mano, o sea, con lo que soplaban el trigo para volarle la paja. Separaban la paja del trigo, ese es el juicio. Sacaban la paja y el trigo lo guardaban a un lado en el granero. Esos eran los que eran suyos, los cuales él bautizaba con el Espíritu Santo. Y la paja la quemaban en el fuego que nunca se va a apagar. Por eso es que literalmente en el bautizar, él es el bautizador. Pero bautizar en este sentido dice, es como lo que arropa, lo que sumerge. Amén. El destino que él tiene para unos, como trigo en su granero, como paja en el fuego del infierno. ¿Quién era el que iba a traer ese juicio? El ajusticiador, por así llamarlo, Cristo Jesús. De ese Juan anunciaba, y ahí tenemos otro ejemplo, gracias hermano, otro ejemplo donde verdaderamente Juan está describiendo lo que es y lo que venía a ser Jesús. Amén. ¿Qué quería Juan enseñar? Que Cristo Jesús no era simplemente una persona más, porque ciertamente le iban a ver con los ojos, porque era Dios hecho carne, por lo tanto íbamos a ver su carne, igual que yo veo su carne hoy, pero era Dios hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros, amén, habitando con nosotros. Y él se encargó de que las personas entendieran que no estaban viendo un simple hombre, amén, bien importante. Así que era Dios habitando en carne humana, amén, completamente Dios y completamente humano. ¿Será así difícil usted entender eso? ¿Ah? Sí y no. Así son las cosas de la palabra del Señor. Las cosas, se como alguien, porque dice, si yo pienso en la carne mía, digo, ¿cómo es posible que...? ¿Ah? Pero entonces Dios se hizo carne. Y la parte menos que más lejos está de nuestra comprensión es cómo pudo estar sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Pero ese es nuestro Señor. Si seguimos hablando, seguimos describiendo todas las cosas que Él es. Amén. Así que, importante. Completamente Dios, completamente humano. Amén. Así que Él vino y cuando llegó, Juan anunció su camino para que todos pudieran estar preparados en su corazón. Amén. Para poderle recibir. Ahora, vino Jesús a la tierra con una misión. Él no vino a pasársela bien. Él no vino a descansar. Él vino a trabajar. Por eso él decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando venían los criticones decían, tú no puedes estar sanando sábado. ¿Te has fijado? Yo no puedo entender a esta gente. La gloria de Dios se manifestaba sanando gente. Y ellos se fijaban en que era sábado. En lugar de fijarse, la gloria de Dios se está derramando, pero en cataratas aquí. Sanando la gente. ¿Qué me importa a mí el día que sea? Si el poder de Dios, por eso Cristo les decía, es que el que estableció el sábado es el que está sanando a la gente hoy. Él le importa un bledo el sábado. El sábado está puesto simplemente para que ustedes no sean tan afrentados y tengan un día para descansar. Básicamente, eso es lo que había impuesto el Señor. Porque si no estarían trabajando las 24 horas, los 7 días. Saquen un día para estar tranquilos. Pero el mismo Señor trabaja todo el tiempo. Todo el tiempo está trabajando el Señor. Mientras el día dura, este tiempo dura, el Señor trabaja. De ese fue que vino a hablar Juan. Ese Señor que vino con una misión. En el PIC. Que también ellos están esperando al Mesías, ¿verdad? Y sí. les estaba diciendo, este es él. Sí, ¿verdad? sí. Y se lo tenían en la cara. O sea, que no salió de la nada, sino que estaban ahí. En la historia de que iba a venir. ¿Qué pueblo tenía el contexto del Mesías? El pueblo de Israel. Porque a ellos le había sido custodiada, o sea, delegada la palabra. Que si por allá los asirios no tenían idea de lo que estaba pasando y los egipcios menos, a ellos no le era dado. Por eso dice, a lo suyo vino. A su pueblo.
tan terriblemente, ese pueblo suyo no le recibió. Amén. Pero eso no quiere decir que fue absolutamente todo el pueblo. Hubo gente que vino y sí creyó. ¿Ok? Sí creyó. Aun cuando se cumpla lo que dice en Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La gente diría, nadie. No. Hay unos cuantos que creyeron a eso. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Cristo. ¿Lo notaron cuando se manifestó el brazo de Jehová sobre Cristo? ¿No? Lo veían y lo veían como cualquier otra cosa, sin ningún atractivo. Nadie lo deseaba, nadie lo quería, nadie lo señalaba, nadie lo separaba, nadie lo diferenciaba, porque él era humanamente, en su parte humana, era una persona común y corriente, pero era el Hijo de Dios. Y ahí es que está lo grande de ese misterio. Tenemos que describirlo de las dos formas. Amén. Dios hecho carne. En el verso 29, Juan usó otra descripción. ¿Cómo le llama? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El judío escucharía, corderos. Corderos hay todos los días allá en el templo. ¿Para qué se sacrificaban los animales en el templo? Para redención de pecado. Amén. Pues él decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven las palabras categóricas? Este es el Cordero, solamente uno, de Dios, que quita. El sentido de la palabra quita, ¿verdad? Es la eternidad. Amén. Quita de una vez por todas el pecado del mundo. Categórico, sencillo y categórico. El título del Señor, el Cordero de Dios. Amén. Y siempre será el Cordero. Yo me imagino que cuando veamos al Señor allá arriba, ¿sabes que aquí nosotros estamos diciendo, ahora mismo yo estoy mirando aquí a Lisa, le veo la cara de ella. Y cuando hago así la miro otra vez, la veo la misma cara. Y la miro así, le veo la misma cara. Pero allá en la eternidad, cuando usted va leyendo, dice, de momento Juan miró y vio un león. Y de momento Juan miró y vio un cordero como inmolado. Y de momento Juan miró uno con el rostro que le brillaba, que cegaba a uno. Entonces uno decía, ¿y cuál de ellos es? Todos. Porque acá uno se ve de una forma, pero en la eternidad esas limitaciones no están. Así que el Señor se va a ver de todas formas. Lo van a ver como el león de la tribu de Judá, como le dijeron en el capítulo 5, y cuando miró para atrás había un cordero como inmolado. El mismo que él había visto en el capítulo 1, dice, cuando lo vi, así su rostro resplandeciente, caí como muerto a sus pies. Dice, entonces, está hablando de la misma persona, del mismo Dios, pero se mira de formas diferentes. Aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Para todo judío que escuchaba esto, eso era una confirmación profunda, real, de lo que Cristo Jesús había venido a hacer. Amén. Así que eso explica el problema de pecado que tiene el mundo. El mundo necesita que su pecado sea quitado. Amén. ¿Quién es el único que lo puede quitar? Cristo Jesús. Pues cuando usted describe como discípulo a Cristo Jesús por lo que es, estamos yendo por la parte esencial de cómo debe ser descrito para que las personas entiendan. Usted es discípulo del Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado del mundo. Y eso le da un contexto diferente. ¿Ven? Llamando al Señor por lo que es. Usted es discípulo, ya viendo, ¿desde cuándo hace que no hablamos y no usamos la palabra maestro? Hace mucho más de media hora que no estamos hablando de maestro. No hace falta hablar de maestro. El de que hay quien hablar es del Señor Jesús. Amén. Ese es el que es. Amén. El Evangelio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted va más para adentro, dice, ¿y cómo el Cordero de Dios quita el pecado del mundo? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pues para eso vino Él, para morir y dar su vida por los pecadores y resucitar al tercer día para confirmar su poder sobre la muerte. Y cuando usted viene a ver, usted está explicando cuántas palabras fueron eso, unas poquitas, ¿verdad? De esa forma estamos describiendo bien a aquel de quien nosotros somos discípulos. Hermanita Casimira.
Sí, y que ese Cordero de Dios es conocido también como varón de dolores. Amén. Experimentado en quebranto. Amén. El despreciado. Como que escondimos de él el rostro porque nos daba vergüenza ajena. Y no le apreciamos. Y Jehová lo quiso someter a padecimiento y sobre él echó todas nuestras cargas y todo nuestro pecado. Nosotros, que éramos los descarriados, dice Isaías, sobre él echó Jehová nuestro pecado. Amén. Así que cuando usted se adentra en esa descripción de Jesús, usted está describiendo quién es Jesús, para que usted también pueda hacer discípulos a otros de ese mismo Jesús, que usted lo está describiendo de esa forma. Ahí está Úrsula. Sí, yo vi algo bien sorprendente hoy en las noticias. Ajá. Voy a decir esto porque pues, tiene que ver con lo que estamos estudiando. Cuando a un cristiano, una persona que ha sido salva por Dios, le pregunta a uno quién es Jesús, y nosotros tenemos muchísimas contestaciones porque Él es todo y tiene tantos nombres, tantas cosas ¿verdad? Que nos ha mostrado a nosotros, y nosotros sabemos que Él es la verdad y todo eso. Pues ahora en las noticias hoy Sí. Salió que Víctor Manuel, el cantante, Ajá. escribió una letra y le puso de título "Si llegara Jesús", para él entregar eso ahora, en este tiempo de Semana Santa. Sí, Semana Santa. Entonces a mí me sorprendió tanto porque el título "Si llegara Jesús", entonces ponen un video, como dice que la inteligencia artificial, que con la inteligencia artificial, Víctor Manuel, le hizo el video de muestra la canción que él escribió. Entonces presentan a Jesús esposado por la policía. Pues yo digo, es que eso es como que si llegara Jesús y lo arrestaran y todo, pero es que Jesús viene como rey. Él no va a ser varón de dolores ahora, donde lo van a martirizar y todo. Pues ya tú ves. ¿Qué error? Es un error, pues si él no conoce a Jesús, ¿cómo puede hablar? Y es buen ejemplo. Si no conoce a Jesús, ¿cómo puede predicar a Jesús si no le conoce? Si llegara. ¿Y él va a venir? Si llegara. Pero cuando llegue, va a ser completamente contrario a lo que el varón que no le conoce está tratando de describir. Amén. Sí, ahora para montarse en la ola de la Semana Santa y ganar esto y dinero también involucrado. Y engañar a un montón de gente y que caigan por ahí, porque la gente le escucha la canción y no oyen el evangelio. Ahora bien, describimos discípulo de quién es usted. Será la primera parte. Brevemente, la segunda parte es cómo usted es discípulo. ¿Qué quiere ser y qué implica ser un discípulo de Jesús? Lo vamos a ver, según vemos en la descripción de la palabra, es participar en la misión. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la misión? ¿Cuál es la misión y la misión de Jesús? Pues para usted ser discípulo tiene que participar en la misión de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? Exactamente, predicar la verdad y salvar las almas, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Exacto, las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que Juan empezó en su misión anclándose en que este es el Cordero de Dios. Amén. Para entonces él definir bien de quién él predicaba y a quién deberían seguir. Porque acuérdense, él decía, es necesario que yo mengüe y él, revienza a Cristo, crezca. ¿Está viendo? Y así tenemos que ser nosotros. ¿Sabes cuál es el mejor discípulo? El que pasa desapercibido. O sea, el discípulo no está buscando audiencia, hermano. ¿Va viendo? Porque si usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué importa usted? Usted es una hormiga. Una bacteria. Es usted. Que ni se ve. Eso deberíamos saber. Eso es lo que Pablo quería decir cuando decía, yo soy el siervo de Jesucristo, el esclavo de Jesucristo. De quien hablan no es del esclavo, es del Señor.
Así debemos ser nosotros. Amén. Por eso es que Juan decía, el importante aquí no soy yo. Decía, yo no me atrevo ni tengo las credenciales para soltarle los gavetes del zapato. ¿Está viendo? Para que la gente se ubicara y dijera, Juan, que es mi admiración y mi modelo. Él dice que él no vale nada ni para soltarle el cordón. ¿De quién estamos hablando? Es para que la gente entendiera de quién es que está hablando este varón. ¿Qué implicaba el ser el Cordero de Dios? Amén. Así que él se inmiscuyó en la misión de predicar el Evangelio y trajo a sus discípulos a predicar también el bautismo de arrepentimiento y estar con ellos. ¿Okay? Como que dice, ¿usted ha visto cuál es el mejor líder? El que manda y va. ¿Okay? Ese era Juan. Ese era Jesús. Y vuelvo y digo, líder, porque tenemos que mencionar la palabra líder. Pero el ejemplo verdadero es cuando el líder hace lo que él quiere que otros hagan. Mira el versículo 40, ahí mismo en Juan 1. Amén. Versículo 40 en Juan, si va allí un momentito, dice de esta forma. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Y quién era el otro que usted cree había oído a Juan? Juan, el apóstol. Juan y Andrés eran aquellos dos a los que él les dijo. Decía aquí, los discípulos veían ahí, esos dos discípulos eventualmente siguieron a Jesús. En el verso 37 dice, mirando a Jesús, Juan, que andaba por allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Te imaginas cómo es eso, hermano? Ellos estaban caminando por allí con Juan el Bautista y como quien no quiere la cosa, como si cual cosa, mira, ese que está allí es el Cordero de Dios. Y lo mirarían, dice, yo estoy seguro, lo mirarían y se veía como cualquiera de ellos, pero a la misma vez el Espíritu Santo dando convicción que no era como cualquiera de ellos. ¿Está viendo? Porque ellos rápido fueron y siguieron el ejemplo de Juan y dijeron, los dos discípulos siguieron a Jesús y le preguntaron, Rabí, ¿dónde moras? Y él le dijo, vinid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Entiendes? Así que Juan y Andrés habían oído el ejemplo de Juan el Bautista. Amén. Y ahora seguían a Jesús. ¿Qué hizo Juan el discípulo? Apuntó a Cristo Jesús. Ese es el verdadero discípulo. El verdadero discípulo apunta a Jesús. No apunta a él. ¿Está viendo? Por eso es que no puedo evitar encenderme en ira cuando usted va por ahí y ve una pancarta de algo en un evento evangelístico y ve 5 estrellas retratadas allí. Maquilladita, bien peinado, así calado, con recortes cabuenacas, eso que ahora la gente se da. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Están vendiendo la imagen. No están apuntando al Salvador. Amén. Usted lo ve tanto. Yo le libro a usted que usted lo vea como natural. Eso no es natural. Eso no es el Evangelio. Amén. Por ahí hay uno allí. Se trataba allí frente a Guadilla no, Isabela Chorri. Que dice, prende a tu radio. En el 107.9. Radio cristiana. Y el que aparece es así. Sí, con un relojito de esos blancos, de esos así, que parece un marshmallow. ¿Entiende? Mire, hermano. Usted quiere predicar a Cristo, predica a Cristo, pero ensalce a Cristo, exalte a Cristo. Usted no se tiene que ensalzar para nada. Usted no vale nada, el que vale es el Señor Jesús. Amén. Mientras estemos al revés, que el predicador y el discípulo se crea que es algo, por el simple hecho de que él representa o cree representar al Rey de Reyes, Señor, el Cordero de Dios, algo no está funcionando bien. Amén. Deberíamos ser nosotros como fue el Señor.
despreciados. Tenemos que ser despreciados. En la forma que usted viva como vive Jesús, usted va a ser así también. Que se van a reír de usted, pues también. Que le van a dar de codo, también. Que las cosas se le van a hacer difíciles porque está viviendo en un mundo malo, también. Todas esas cosas, el Señor le ayuda a usted a ser más que vencedor a través de todas ellas. Él ha prometido estar con usted todos los días, hasta el fin del mundo. Pero el discípulo es insignificante. Él mismo lo decía el Señor. Cuando usted haya hecho todo lo que vaya a hacer, usted se va a sentar y diga, yo soy un siervo que no sirve para nada. Siervo inútil. El que vale es el Señor. Cuando usted llegue a la eternidad, la cosa va a cambiar. Porque usted va a estar en su reino, el reino de Él. Y Él le va a dar su galardón. Pero en este mundo no espere galardón del mundo. Amén. Usted va a estar allá galardonado por el que sí puede galardonar para la eternidad. Hermanita Margarita. Un discípulo que se engrandece a sí mismo y se enorgullece, deja de ser... Es que no es discípulo. Está buscando, y como dice el Señor, tienen su recompensa ya. En el lucimiento ya sacaron lo que iban a sacar. No hay nada más, no pueden esperar nada más de ellos. Verso 40 menciona cómo Andrés, y Juan habían seguido a Jesús, y entonces fueron y dijeron, esto se lo tengo que contar a Simón. ¿Por qué? Porque Andrés era hermano de Simón. ¿Cómo yo no le voy a contar esto a mi hermano? Y le dijo a su hermano Simón, le dijo, mira, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. ¿Está viendo? O sea, esa es la función del discípulo. Traer la gente a Jesús. En este caso lo trajo físicamente a Jesús porque Jesús estaba allí. Pero en el caso en el sentido espiritual hoy, cuando usted trae a alguien a Jesús es porque usted está presentando a Jesús. Ese es el que es. El Cordero de Dios. Amén. Usted olvídese de cómo es que va a pasar después de eso. El Señor es el que sabe lo que va a pasar. Usted lo trae y le presenta a Jesús según la palabra. El Espíritu Santo y la palabra hacen la obra en la persona. Amén. Usted no se preocupe por el resto. Usted tiene que llevar a las personas a Jesús. Amén. Y esa es la parte importante. Él le dijo, ven para que veas lo que yo te digo. Y fue y le trajo a Jesús. Amén. Además de evangelizar, era presentar a Cristo ante el mundo. ¿Cuáles son otras maneras en las que nosotros podemos participar en esa misión de Jesús en el mundo? ¿Te acuerdas que allá como estaba hablando? ¿Cómo usted predica? ¿Te acuerdas? Esto es un repaso. ¿Cómo usted predica? Callado y hablando. ¿Cómo usted predica? Quieto y haciendo. ¿Está viendo? ¿Cómo es posible predicar quieto? Pues las cosas que yo hacía ya no las hago más. No participando de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y cómo usted predica hablando? ¡Bah! ¿Cuántas formas? Exaltando a Cristo, predicando la palabra, llevando a la gente a Cristo Jesús. Esa es la forma en que nosotros participamos de la misión. Porque no solamente decir, yo soy discípulo de Cristo. El discípulo participa de la misión que Cristo le dio, que es hacer discípulos. Amén. Todo es activo. Amén. Así que, otra cosa importante que vemos en la Escritura es que estaban los discípulos. Siempre estaban en plural. Los discípulos trabajaban juntos. El grupo más pequeño de discípulos que envió Jesús eran 2. Los envió de 2 en 2. Cuando él buscó 12 apóstoles, buscó 12 apóstoles. Su núcleo extensivo de discípulos eran 70 por lo menos. Pero por allá en el aposento alto vemos 120. Todos trabajaban juntos. Por eso es que dice la palabra, ¿verdad? Que cada cual es miembro del cuerpo de Cristo, del mismo cuerpo. Y todos se ayudan y todos sufren los unos por los otros. Amén. Y todos se gozan los unos por los otros. Ese es el misterio del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso era que ellos trabajaban juntos. Allá dicen,
Y cuando los arrestaron allá en el concilio, ¿a quién llevaron? Llevaron unos cuantos ante el concilio, allá el libro de los Hechos dice, y les reconocían que habían estado con Jesús, porque había más de uno, estaban todos allí. Fíjese, cuando usted va viendo esto, dice, pues los discípulos no trabajan solos. Qué bueno, ¿verdad? Usted siempre tiene a su hermano a su lado. Cuando vayamos a evangelizar allá en Bejuco, esto casi es Bejuco, aquí por extensión Bejuco, un poquito más para abajo ahí. Cuando vayamos a evangelizar en Bejuco, pues vamos a ir por lo menos de 2 en 2. Nos repartimos. Porque mientras hay alguien que está hablando, el otro está orando. Y de momento, cuando este termina de hablar, el otro, ¿verdad?, puede contar una vivencia, un testimonio, o sea, está en oración y está concentrado, ¿verdad?, en que las personas puedan ver el testimonio. Eso es lo que vamos a ir haciendo en aquella comunidad que el Señor pues nos está llevando. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, resumiendo lo que Juan nos enseñaba, el ejemplo de Juan. Juan predicó a Cristo como Él es, como Cristo es. Y se encargó de llevar la gente a ese Cristo que Él había predicado. Amén. Al final, ¿qué importancia tenía Juan después de haber cumplido su misión? Ninguna. Eso es lo que se ejemplariza con el ejemplo, con la realidad de que el varón lo decapitaron. Usted dice, ay, ¿qué clase de premio le han dado a Juan? Pero ¿quién le dijo a usted que ese era el premio? Es que volvemos a los asuntos. Qué malo es este mundo que uno como que no puede escapar de él. Es una gravedad mundana que le da a uno, la gravitación mundanal los lleva a evaluar las cosas por el mundo. Le cortaron la cabeza al cuerpo, que es el tabernáculo del alma de Juan. ¿Dónde está Juan ahora? ¿Está decapitado en la eternidad? No, murió de esa forma. De algo uno se tiene que morir en algún momento, hermano. Pero en ese caso glorificó a Dios hasta en su muerte. Porque entonces ahí denotó y contrastó lo malo que era la gente, la humanidad de ese tiempo allí. Se cumple lo que dice por allá en Hebreos 11. Esos andaban errantes por ahí cubiertos de pieles de animales de los cuales el mundo no era digno. El mundo no tenía la misma opinión. Decía, esta rajeleña, Juan, no me deja vivir quieto. Decía Herodes, el mega adúltero bandido, saco de trampa, montado dentro de la ola de la descendencia esa jerárquica que habían puesto. Era un mequetrefe ese tipo, de verdad. Pues que tú vas a depender que un mequetrefe defina a un siervo de Dios. ¿Qué puede decir el mequetrefe? Y eso, que ese mequetrefe le tenía respeto a Juan, pero no lo respetaba suficiente para hacer lo que Juan decía que hiciera. Pero ¿qué pasó con Herodes? Bendito. Dice que más adelante no le dio gloria a Dios. Y hablaba ahí, se puso un traje de plata. Y allá lucido, por allá en Cesarea Marítima. Por allá y acá, hablando y politiqueando. Y dice que después le dio una enfermedad a los intestinos. Sí, se murió, dice, se murió que se le salieron los intestinos por la parte de abajo y todo eso, un desastre. No fue fulminante allí, fue que eventualmente. Eso le deparó a Herodes. Solamente que Herodes de algo se tenía que morir, pero Herodes no va a recibir ningún galardón. ¿Está viendo? Todo depende de quién esté el discípulo, a quién usted sirve. ¿Usted sirve a su Señor? Usted va a hablar de su Señor. No hay más nadie de quien hablar, hermano. De esa es nuestra misión, hablar de Jesús. Amén. Entonces, hay otro verso que queremos leer para ir resumiendo. Así que si nosotros somos discípulos de Jesús, primero tenemos que reconocer claramente que Él es Dios. Amén. Para los que vean después el estudio, hay una diapositiva que tiene la cruz. ¿Okay? Entonces, tiene cita de Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces detrás de la cruz hay una cara de un león y a los pies de la cruz hay un cordero. ¿Cuál de los dos es? Los dos. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí vamos. Verdades bíblicas que el discípulo tiene que predicar. Juan 10:27 al 30. Usted lo conoce, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Esas son las cosas esenciales, importantes del Evangelio.
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Bendiciones del Señor. Amén. Y con esto terminamos, ¿verdad? Para dar una semblanza, ya lo he dicho, el discípulo no es nadie, el discípulo es una hormiga. Y después fui un poquito más adelante, es una bacteria. Necesito un microscopio para poderlo ver. Marcos 10:42 dice, Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Hay uno que está haciendo un tremendo ejemplo de esto mismo, ¿verdad? Un poquito más al norte. Okay. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si ese es el que creó el mundo y te creó a usted y le dio y le otorgó la salvación, imagínate nosotros donde venimos a estar en comparación. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor sea bendito por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, nos ha traído el Señor hasta aquí. Va a ver que si usted después tiene chance y quiere ver el video, le da fast forward al final. Hay otros versos bíblicos más. Pero para ser sabio con el tiempo, pues vamos a resumir. Comprendimos bien. Amén. ¿Qué yo me llevo? Yo, como soy así práctico, a veces me dicen que yo soy medio jabro hablando. Lo primero que yo me llevo es que yo no valgo nada. Yo empiezo por ahí primero, para ubicarme. Pero no valgo nada, pero el Señor me escogió para predicar al que sí es real y es el creador de todo, de cielo y tierra, nuestro Salvador. Amén. Es necesario que Él sea exaltado en la forma en que yo le sirva. Y la forma que yo lo voy a servir es obedeciendo su palabra. ¿Cómo yo evangelizo? Apuntando a Cristo Jesús. ¿Con quiénes yo evangelizo? Y hago discípulos con mis hermanos. Amén. Y somos discípulos los unos de los otros. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, y la próxima vez vamos a ver cuándo Jesús llama a sus discípulos. Porque ahora estuvimos hablando del concepto del discípulo y Juan como maestro y como líder y con sus discípulos y los primeros discípulos. Pero el Señor después llamaría a otros discípulos. Así que asignación, llévese Juan capítulo 1 y Hechos 9. Juan, Hechos 9 y Juan capítulo 1. Amén. En el nombre de Jesús.